Iglesia de Jesucristo, quiero hacerte una pregunta en el nombre de Jesús. Si perteneces a la Iglesia de Cristo, esta pregunta es para ti. ¿Caminas en santidad? ¿Vives en santidad? Déjame recordarte lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1, que debemos purificarnos de todo lo que contamina al cuerpo y al espíritu, que debemos andar en temor a Dios para completar nuestra santificación. Y dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16, sean santos porque yo soy santo. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Iglesia de Jesucristo, oveja de Cristo. ¿Eres oveja? Tienes que estar oyendo constantemente la voz de tu Señor, tu dueño. Tienes que estar constantemente en una comunión íntima con Él. Lo hemos hablado muchas veces. Todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido y estamos esperando. La Iglesia de Cristo está esperando el arrebatamiento. Vamos a desaparecer de esta tierra. Te estás preparando para irte con el Señor. Te estás preparando para encontrarte en las nubes con el Señor Jesús. ¿Has pensado que tal vez mueras físicamente? ¿Has pensado que si mueres físicamente deberás morir en santidad? ¿Deberás morir después de haber obedecido completamente los mandamientos de Dios? Después de haberte purificado, de haberte mantenido lleno del Espíritu Santo, para que cuando el Señor venga, escuche su voz aún debajo de tierra. ¿Has pensado en eso? ¿No te estás dejando contaminar por el mundo? ¿No te estás dejando convencer por los deseos de la carne? ¿Será que alguien te está hablando a tu oído y te está convenciendo de que no hay prisa? Déjame decirte, deberíamos estar todos los hijos de Dios nerviosos. Cuando alguien va a hacer un viaje, se pone nervioso, empieza a pensar qué es lo que va a empacar, empieza a preparar su maleta, su equipaje. ¿Ya preparaste tu maleta, tu equipaje? ¿Ya le avisaste a tu familia que si no te ven, estás con Cristo? ¿O estás pensando quién se va a quedar con tu casa, con tu cuenta de banco, con tu coche, con tu trabajo? ¿Será que en nuestro corazón hay pensamientos como la mujer de Lot? ¿O como Sansón, que creía que Dios estaba con él, pero ya Dios lo había abandonado? ¿Te estás consagrando? ¿Te estás purificando? ¿Estás abandonando los deseos de la carne? ¿Estás desechando las obras de la carne? ¿Estás aumentando el fruto del Espíritu? Dice la palabra que nos examinemos si estamos en fe. Este mundo se ha convertido en un mundo de confusión. Es una Babilonia tremenda este mundo. Yo te pido que medites. ¿Estás caminando en santidad, iglesia? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Será que nadie te puede reprochar? ¿Será que tienes una comunión perfecta con Cristo? Seas lo que seas, tengas lo que tengas. La Iglesia de Cristo debe estar caminando en santidad. La Iglesia de Cristo debe estar viviendo en santidad. La Iglesia de Cristo debe estar trabajando en santidad. No sabemos a qué hora nos arrebata el Señor. Tal vez en tu trabajo, tal vez en tu escuela, tal vez en algún transporte, tal vez caminando por ahí, tal vez de compras, no lo sabemos. Pero iglesia, debes estar preparada. No sabemos a qué hora viene nuestro Señor.
Debemos estar completamente convencidos de que tenemos que estar resignados a que este mundo se quede lo que se quede, no importa que se quede la casa, que se quede el automóvil, que se quede el trabajo, que se quede lo que se quede, y que se queden los que se quieran quedar, los que prefieran seguir aquí y no quieran irse con el Señor. Iglesia de Jesucristo, ¿estás caminando en santidad? Iglesia de Jesucristo, ¿te estás purificando? ¿Te estás santificando? ¿Te estás consagrando? ¿Estás creciendo en gracia y en conocimiento, en dones, en capacidades? ¿Estás abandonando los deseos de la carne? ¿Estás rechazando la mundanalidad? Debes estar haciendo todo esto si quieres irte arrebatado. Si no quieres quedarte a la tribulación, algunos cristianos se van a quedar a la tribulación por tibios, por indecisos. Que no seas tú. Iglesia de Jesucristo, camina en santidad. Iglesia de Jesucristo, purifícate, conságrate, santifícate. Iglesia de Jesucristo, el Señor viene y viene pronto. Santifícate. Que el Señor Jesucristo te guarde, te lleve guardado en su corazón, escondido, libre de toda maldad, en el nombre todopoderoso del Señor Jesús. Amén y amén.